Bien, regresamos entonces con Pedro Olaechea, el expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias, con quien vamos a conversar y tratar de descubrir su perfil económico. Pedro, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Juan José, gracias por invitarme. Cuéntanos un poco, ¿cuál sería tu balance de estos 2 años de lo que va del gobierno nacionalista? Mira, yo creo que el balance va en cuanto a que hay algunos peruanos que siguen descubriendo que estamos en un país diferente. El Perú que todos vivíamos hará la elección de Fujimori, o sea, todos lo hemos vivido en mayor o menor medida, era un Perú que era pues un décimo de lo que es hoy día. O sea, el Perú que tenemos hoy día es un país realmente importante, o sea, es uno de los países estrella de la región, venimos creciendo de una manera continuada, o sea, el 6-7% compuesto por los últimos 10 años es verdaderamente una cifra tremendamente importante. Lo que es interesante es que el gobierno que ha entrado se ha comenzado a dar cuenta que este es un país que está en otra liga de lo que era el discurso clásico de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de recursos, aunque hay gente que se le ha quedado pegado el disco, ¿no? En la época de la reforma agraria se hablaba que éramos exportadores de algodón y azúcar, 30 años después ni eso exportábamos, y ahora que somos exportadores mineros y otra vez con el mismo disco, o sea, no han cambiado disco de lado a lado, pero de repente sí hay un grupo de gente que está en el gobierno que ha visto que eso es una economía que ha crecido en servicios, una economía en que la industria es más grande que la minería en PBI. Todo el mundo dice, sí, pero las exportaciones mineras, nunca en la historia del Perú había una formación de capital bruta, para que entienda el televidente, importación de maquinaria y equipos jamás se ha invertido como se ha invertido en el Perú en la historia. Esto quiere decir que el tipo de cambio que hoy día puede ser, que se ha nivelado un poco, que ha sido duro para los exportadores, por el otro lado ha permitido comprar maquinarias y equipos de última generación, lo que está llevando a que poco a poco la industria no tradicional, la exportación no tradicional vaya creciendo. Eso no va a crecer de golpe. Tú decías que este gobierno se está dando cuenta. ¿Eso ha sido algo que ha ocurrido en estos 2 años o tú crees que a partir de la hoja de ruta el presidente Ollanta cambió su forma de ver las cosas y de ahí que tengamos a Julio Velarde en el Banco Central y a Miguel Castilla en el MEF? Mira, yo creo que el irse a la hoja de ruta fue una medida que él se dio cuenta que si salía presidente tenía que gobernar para la mayoría y para todos los peruanos. 70% no estaba de acuerdo en ese momento. Pero cuando ya toma el día a día, se da cuenta que hay un país que está yendo a una velocidad espectacular. O sea, el nivel de inversiones, transacciones, movimientos, compromisos, negocios, posibilidades, intereses, que van de todos lados y que el Perú comienza a participar de un mundo en el cual está China, está Rusia, está el resto del planeta. Si hay algo que el Perú todavía tiene que aprender a manejar, son los 3.000 millones de clientes que tenemos. No va a ser fácil. No, o sea, esto es la tendencia, o somos de los que nos miramos el ombligo, o tendremos que aprender a exportar y a tener que aprender a crecer, a conocer. Hoy día, en el mundo, 70% de todos los bienes industriales son partes y piezas. 30% nomás son productos finales. O sea, el mundo de la maquila es una realidad. El mundo de la maquila, México tuvo los problemas hasta que ahora el presidente mexicano actual ha decidido poner orden, acabar con una serie de temas, regresar a esquemas de educación, parar a la famosa maestra y poner a México otra vez en pie de competencia con su mayor competidor, la China. Y los mexicanos comienzan a hacerlo. El Perú necesita todavía terminar un overhaul de este tipo. Por ejemplo, que son cosas que están resaltando. Todo el mundo dice la competitividad. ¿En qué viene la competitividad? Si yo tengo que exportar y mi producto tiene que ir 600 kilómetros en carro antes de tomar un barco en el Callao, ya perdí 3-4%. Si el servicio de subir la pluma es 1%, ya perdí 5%. Y de una u otra manera voy perdiendo un puntito acá, un puntito allá, un puntito acá. Entonces al final no puedo exportar. Entonces, al final del día, eso es la falta de competitividad. Entonces, el gobierno actual yo creo que lo que está descubriendo es lo que se venía alertando. El único sector que no quiere modernizarse y que se resiste es el sector público, en toda su magnitud. O sea, más trámites te pones, menos posibilidad tienes de exportar. Una cosa son los controles que tú tienes que hacer, pero el control no es evitar que se haga, sino que se haga bien.
que se haga bien y que se haga eficientemente. ¿Cuáles crees que han sido los principales aciertos de este gobierno? Mira, yo creo que uno de los principales aciertos ha sido no parar la economía. Se sabía que en algún momento íbamos a sufrir un bache, sobre todo después del 2009. El ajuste bancario americano es un ajuste que todavía sigue pendiente. La economía americana viene saliendo, pero todavía está las emisiones del QE1, QE2 y el QE3. O sea, son una cantidad de dinero que cómo se le va a recoger de la economía. Por eso hoy día Bernanke ve que los mayores crecimientos de la economía le van a permitir comenzar a jalar la soga. O sea, la crisis todavía no ha salido. Entonces, el gobierno actual, con la hoja de ruta, se ha dado cuenta que le daba consistencia en dos cosas. Primero, en un cambio que es tremendamente importante, que se está peleando muy duro, que es el trabajo hecho a través del MIDI, la inclusión social. Yo creo que eso es una idea, trabajarla bien. Es algo que se está haciendo sorprendentemente bastante bien y con por lo menos una intención seria de hacer las cosas bien. Yo creo que ahí hay un acierto importante. El otro acierto importante es no habernos despegado de este mundo que es la gran oportunidad del Perú. El Perú no es más de 2-3 millones de consumidores y van incluyéndose cada vez más consumidores. Así es imposible crecer. ¿Y cuáles serían para ti las cosas pendientes, la tarea pendiente? La tarea pendiente definitivamente es la eficiencia en el Estado. Yo creo que tenemos una muy baja institucionalidad. Todas las instituciones del Estado son vistas desde nuestro campo hasta del análisis internacional como las principales trabas que tenemos, ¿no? Por decir, toda la institucionalidad, el sistema de justicia, y esto es un tema que lo habla el BID, ¿no? Son 2 o 3 puntos del PBI lo que cuesta no ser eficientes en un tema de justicia. Hay jueces que son extraordinarios, gente de primer nivel, pero conforme vas bajando la escala, obviamente te encuentras con jueces con grandes carencias. Por más de que haya capacitación, o sea, impartir Estado, que el Estado esté presente en todo el Perú de manera eficiente, es una agenda pendiente tremenda. Lo es en educación, lo es en salud, lo es en justicia. Entonces, ese es a donde todos tenemos que poner las manos en el corazón, inclusive los mismos burócratas. Yo creo que la reforma del sector público es importantísima. ¿Cuál es la lectura que dan hoy día los empresarios al ambiente político que está tan enrarecido? ¿Cuál sería el mensaje desde el punto de vista del empresariado a la clase política en general? Mira, nosotros ya lo hemos dicho el día del discurso cuando lo analizamos. Es muy fácil hacer fuegos artificiales, es muy fácil generar problemas, es muy difícil avanzar. Yo creo que acá hay una agenda que se han dejado de hablar, han habido exceso de, llámalo tú, de crítica muchas veces mordaz, todo un esquema de cacería de brujas. Yo creo que acá uno de los temas, siguiendo las palabras de Armando Villanueva, oigan, no se vengan, basta, ya, paren. Hay cosas mucho más importantes. Acá hay la cuenta pendiente de lo que pasó y lo que no pasó, que puede ser eterna. La resistencia que tú tienes, por decirte concretamente, entre el grupo de Toledo y el grupo de Fujimori, ¿data de cuándo? Estás hablando ya de 15 años, y caras de seguir en el futuro. O al APRA, la cuenta pendiente que le tienen al APRA, gente que no lo puede ver a Alan García, pero ya basta. O sea, esos son problemas de índole personal ya casi. No son problemas estructurales. Yo creo que acá tiene que regresarse a la mesa seriamente. El Perú está de por medio. ¿Y te parece que estos diálogos que está haciendo el Premier con algunos partidos políticos, porque no todavía han aceptado conversar con los principales, básicamente, en cuanto a popularidad, ¿crees que estos diálogos podrían llevar a buen puerto? ¿Crees que podrían llegar a algún tipo de consenso? He escuchado críticas, pero el nivel de tensión ha sido tan grande que yo no creo que inclusive se iban a hablar. O sea, el hablar, a lo mejor en algunos casos va a ser por primera vez, se van a hablar en 5 o 6 años o en 10 años. Es la primera vez que se habla. O sea, tienes que comenzar por algún lado. O sea, no vas a sentarte a la mesa con un plan o un programa. Eso lo podrías hacer en un segundo nivel. Pero si no se has estado hablando y solo te has estado tirando dardos y te has estado pegando en mordiscos, primero conversa, primero acércate.
Correcto, entonces lo importante es que ya están por lo menos empezando. Yo pediría que se valore eso, se valore. O sea, el otro día hemos tenido una reunión con el Consejo Económico y Social de Europa por lo del TLC europeo. Y estaban pidiendo su contraparte. Entonces había la sospecha desde el lado del grupo del sindicalismo que no se había negociado en el TLC, y las ONGs, las universidades, que cómo podíamos ser más participativos. Entonces, señores, esto no puede ser un congreso. Acá tenemos que tenernos confianza. O sea, tienen que haber 3 sindicatos, 3 del empresariado y 3 de la sociedad civil, porque esto tiene que ser ejecutivo para poder hablar. Pero ¿quién nos garantiza que la legislación laboral va a estar acorde? Le dije, pero ¿cuál es el problema? Si el Perú y Europa son los que más han firmado convenios de la OIT. Entonces, si todos hemos firmado convenios de la OIT y creemos que la OIT, por haber firmado los convenios, es el ámbito, ¿por qué tanta desconfianza? Entonces, nuevamente, es el poder hablar. Y ahí dijo algo muy interesante el representante de Italia, que era el representante de los sindicatos. Le dijo, señores, en los consensos es raro lograr uno. Lo que es importante es no dejar de conversar. Hablando de confianza, el índice de confianza del empresariado del Banco Central de Reserva cae sistemáticamente desde enero y ya ha tocado el punto de preocupación, estamos en 50. Desde el punto de vista del empresariado, ¿cuáles son las razones reales de esta desconfianza? Mira, cuando tú tienes un panorama político incierto, y lo venimos diciendo siempre, tú estás agregándole a las variables presupuestales, variables que no puedes medir. ¿Cómo puedes medir un cambio de política? ¿Cómo puedes medir aparecer leyes que las hemos vivido, las leyes sorpresa? Las leyes factor sorpresa, ¿no? Que las sacas sin que nadie se entere. Ah, te agarré. Es lo peor que puede pasar. Entonces, que hay una sensación de vacíos de poder, lo que nos comienza a llamar es a nuevamente legislar por factor sorpresa. Que para eso no necesita ser una democracia. Eso es una de las características de la tiranía. Entonces, cuando comienzan a haber vacíos políticos, lo peor que puede pasar en un vacío político es que no hay forma de incluirlo en un presupuesto económico-financiero. Yo tengo como empresario obligado de presentar a fin de año, para el próximo año, a todos mis accionistas, un presupuesto de actividades, cómo creo yo que voy a generar ingresos, cómo vislumbro yo que voy a generar utilidades y cuál va a ser el retorno al capital que me ha sido encomendado. Si a las variables que yo proyecto no puedo medirlas y comienzo cada vez a explicar, fíjese, todo depende si esto va así o si esto va así, si la política va a ser así o si la política va a ser así. Entonces el ahorrista va a decir, perdón, yo me voy a otro lado donde estoy más tranquilo y más seguro. Entonces todo esto comienza a afectar al empresario que está en la cancha, a los gerentes, porque ellos son los responsables de tener que comprometerse en una política, y el gerente que no cumple 2 o 3 veces sus objetivos casi siempre va a decir, señores, me pongo mi sombrero y me retiro antes que me voten. ¿Por qué? Porque esa es un poco la rigurosidad a que se exige al empresario. Entonces, conforme haya más ruido, no solamente se para al empresario nacional, sino el extranjero comienza a mirar las otras plataformas. El Perú no está solo. O sea, si yo subo los impuestos, hago lo que yo quiero, perfecto. Pero la gente va a decir, tú haz lo que quieras, yo me voy a la esquina, al otro lado, a donde voy a tener un retorno que me exigen la gente que me ha encomendado su dinero para que yo les retorne, o los bancos que tienen que pagarle a su ahorrista. Entonces, es una cadena de compromisos. Cuando estos compromisos no son claros, porque el panorama político comienza a enrarecerse, entonces la gente dice, no, yo me voy a donde yo puedo cumplir mis compromisos y donde yo puedo cumplir mis compromisos o con mi ahorrista o con mi inversionista. Cualquiera de los dos es tan respetable y además me hace que en el largo plazo mi responsabilidad social hacia mis colaboradores los pueda cumplir también. Este gobierno llegó al poder con un discurso de crecimiento con inclusión social. ¿Cómo se ha ajustado el empresariado a este nuevo discurso? ¿Cuáles crees que han sido los principales ajustes que ha hecho el empresario respecto a este gobierno? Mira, yo creo que uno de los temas más importantes es que el empresariado siempre ha tenido una preocupación por el desarrollo social del país. Yo creo que vivir en un entorno que está progresando es bueno, primero, para la vida en común. Segundo, es bueno para los negocios. Por lo tanto,
termina siendo bueno para el país. Entonces yo creo que el empresariado ya viene comprometido desde hace mucho tiempo, en muchas obras, haciendo muchos trabajos, ha pedido obras por impuestos, estamos trabajando en una serie de instituciones en las cuales podamos darle el mejor consejo al Estado. Creemos que el trabajo de inclusión en un país que tiene las dificultades que tiene el Perú, pero no es un país como puede ser pues Argentina, llano, Uruguay, un pequeño país llano. Este es un país en que estamos a 11 horas de una capital de departamento que es 300 kilómetros de distancia de Lima, Huancavelica. Tú a 11 horas estás en Madrid. Entonces eso es un país difícil por su orografía. Mira lo que está pasando en Puno, mira lo que está pasando en la sierra. O sea, es un país de contrastes muy, muy fuertes y muy complejo. Creer que tú en tu empresa vas a vivir en un lugar solo es una cosa que ningún empresario cree. Ningún empresario cree, y creemos que eso es un trabajo al cual hoy día queremos hacer más Perú, porque a la larga es para nosotros y para nuestras empresas. Qué buen mensaje. Te agradezco, Pedro, por tu visita. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.